Hola con todos, vamos a ver los diseños de investigación, que es una parte fundamental e indispensable para empezar a investigar, saber cómo diferenciarlos, entender cada uno de ellos y con esto ustedes puedan seguir su propia investigación. Nuestros objetivos son los que están en pantalla: conocer los principales diseños, identificar el diseño de estudios reales y conocer aspectos logísticos básicos antes de investigar. En este momento, si quieres publicar un artículo, ¿cuáles serían las barreras o los problemas que tú tendrías? Uno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo pagarlo? ¿Qué información técnica debería conocer? ¿Cuánto cuesta una investigación? ¿Qué beneficios tiene investigar? Yo sé lo que quiero investigar, tengo afinidad por temas científicos, pero no sé cómo empezar. Primero entendamos los diseños de investigación y las claves para identificarlos. Los aspectos básicos. La investigación puede ser mucho más complicada. Vamos a ver cuestiones sencillas para tratar de entender la generalidad de la investigación. Primero, la línea del tiempo. La investigación tiene un antes y un después respecto del día de hoy. Si yo quiero saber qué es lo que pasa en el pasado, eh, tengo que utilizar estudios longitudinales retrospectivos. Si yo quiero saber alguna enfermedad o algún factor de riesgo que se desarrolle, tengo que hacer un estudio longitudinal prospectivo. Pero si simplemente necesito conocer lo que pasó en un periodo de tiempo sin tener relación con la longitudinalidad del tiempo, utilizo un método transversal. Importante lo hoy, retrospectivos, las cosas se desarrollan desde el pasado, pero siguen una línea de tiempo, y prospectivos, las cosas se desarrollan hacia el futuro siguiendo la línea del tiempo. Y los transversales es una fotografía de lo que sucede en un periodo de tiempo, independientemente de la línea del tiempo. Otra, otra parte importante es la intervención en los investigados. Hay dos formas. Una, solo observo. ¿Sí? En la observación, lo único que yo tengo que hacer es mirar la realidad, sin intervenir. En cambio, en los estudios de intervención, yo controlo e intervengo con alguna variable. Por eso es que estos estudios son bastante más complejos e involucran aspectos éticos bastante más estrictos. En los estudios retrospectivos hay que recordar que siguen la línea del tiempo hacia el pasado. Yo parto del día de hoy, que es este, y miro hacia el pasado. En este caso, como yo parto del día de hoy, yo tengo que tener personas enfermas en un grupo, personas sanas en otro grupo, y en el pasado miraría sus factores de riesgo para mirar si existe una asociación entre los factores de riesgo y la enfermedad que en este momento se ha desarrollado. Estos estudios retrospectivos también se denominan de casos y controles. En el grupo de enfermos, lo importante es el diagnóstico de esta enfermedad debe ser de acuerdo a la evidencia. Debes tener registrado y con todo el rigor científico el diagnóstico certero. Muchos estudios han perdido credibilidad porque se han utilizado técnicas no acordes con la evidencia científica y pueden ser debatibles sus diagnósticos de enfermedad. El grupo de sanos, como su nombre lo indica, tienen que estar sanos o incluso de cualquier comorbilidad que afectaría el estudio. Este grupo debe ser muy parecido,
con el grupo de enfermos para ser comparable. Y los factores de riesgo tienen que estar enlistados de acuerdo a lo que dicte la evidencia científica o alguna hipótesis que se proponga. En investigación podemos proponer cualquier cosa. Yo incluso puedo decir si el usar camiseta blanca es un factor de riesgo para diabetes, y esto puede ser comprobado, pero obviamente pasará por un filtro técnico médico. En este caso, planteen ustedes un tema que podrían utilizar con este diseño. Los estudios transversales, como su nombre lo indica, cortan transversalmente la línea del tiempo. Son estudios observacionales y lo único que yo necesito saber es, en un periodo de tiempo, qué cantidad de casos existen. Lo importante de este estudio es la definición del caso. Como vemos aquí, hay un periodo de tiempo, corta la línea del tiempo y yo solo pongo atención en los casos que sean positivos en este momento. Estas cruces verdes son los casos positivos, las X rojas son los sanos. Si yo quiero ver la prevalencia de hipertensión en un periodo de tiempo, yo aplico los criterios de diagnóstico de hipertensión y defino que esta persona es hipertensa y esta persona es hipertensa y esta persona es sana. Sin embargo, esta persona de aquí probablemente hace unas semanas no tenía el diagnóstico. No nos interesa porque necesitamos saber en este periodo de tiempo. Probablemente esta persona en un futuro sea hipertensa. No nos interesa. Acuérdense que el estudio transversal solo toma en cuenta el periodo de tiempo. El periodo de tiempo que arbitrariamente nosotros hayamos escogido. Puede ser un mes, 2 meses, una semana, un año, dependiendo la necesidad de información y en relación con la patología. Por ejemplo, perfiles de morbilidad es preferible tomarlos en periodos de un año. Este estudio es el más sencillo de todos y aporta hipótesis a la comunidad científica. Como vemos, plantear un tema en estudios transversales es muy sencillo. Es simplemente conocer el número de casos en un periodo de tiempo. Por ejemplo, quiero saber si en esta aula cuántas personas tienen hipertensión en el día de hoy. Trasladando esto hacia el tema científico, yo quisiera saber la prevalencia de hipertensión arterial en la ciudad de Quito. Ese es un estudio transversal. Las cohortes son estudios bastante complicados por una razón. Parto de hoy y miro los efectos hacia el futuro. Tengo grupos de sanos que están expuestos y grupos de sanos que no están expuestos. Y yo lo que voy a mirar es cómo van desarrollando la enfermedad. Solo imaginen en cuánto tiempo una persona que fuma puede desarrollar cáncer de pulmón. Pueden ser 5 años, 10 años, y ese es el tiempo que dura el estudio. Por lo tanto, hay que pensar bastante bien cuánto demora este estudio, ¿sí? Porque si el estudio es muy corto, probablemente tengamos nosotros que tener casos positivos fuera del tiempo de estudio y baje la confiabilidad de nuestro estudio, ¿no? Los sanos expuestos son personas que está debidamente verificada su situación libre de enfermedad y que esté demostrada su exposición al factor de riesgo. Por ejemplo, adultos jóvenes expuestos al humo pasivo del tabaco. En los sanos y no expuestos tendríamos adultos jóvenes no expuestos al humo del tabaco. Y de ahora en adelante yo esperaría que desarrollen, por ejemplo, bronquitis. Miraría en el futuro y confirmaría y documentaría el desarrollo de la enfermedad. Pero ¿en cuánto tiempo puede desarrollar bronquitis? Probablemente
en un año. Por lo tanto, yo tendría que decir que la duración de mi estudio es de un año. Adicionalmente, puedo yo poner eh, otras variables que me ayuden a mejorar la importancia de mi estudio. En este tema, para yo plantear un tema de desarrollo en cohortes, tendría siempre que partir del paciente sano y el desarrollo de una enfermedad a través de una exposición a un riesgo. Ejemplos claros de este estudio son las cohortes, por ejemplo las de Framingham, que parten de poblaciones y miran cómo el riesgo cardiovascular va desarrollando enfermedad cardiovascular. Lo que se demuestra con este estudio es la incidencia, que es el número de casos nuevos. Obviamente son nuevos porque yo estoy demostrando su aparición. Los ensayos clínicos son los estudios preferidos en salud. Sin embargo, no significa que sean los únicos que tengamos que realizar. Son estudios ya de intervención, es decir, yo tengo que experimentar con la gente y yo parto de grupos. Por ejemplo, tengo un grupo A que le doy una intervención, al grupo B le doy placebo y al grupo C le doy otra intervención. Y lo que miro hacia el futuro es la efectividad de la intervención. En este tipo de estudios, lo importante es que esa intervención no genere daño. En este caso, los temas para plantearse en ensayos clínicos es cuando yo quiero saber si un tratamiento es mejor que otro tratamiento. Es la única manera de determinar a nivel de evidencia a través de un ensayo clínico. ¿Cómo interpreto resultados? Vamos a ver las cuestiones más sencillas. Las medidas estadísticas más utilizadas son el OR, que es el odds ratio o razón de momios, y el RR o riesgo relativo. El OR y el RR lo único que expresan son relaciones entre dos variables. Si yo tengo un resultado de 1, significa que no existe relación ni diferencia. Por ejemplo, el riesgo relativo se utiliza en estudios prospectivos. Entonces yo quiero saber si es que el fumar produce cáncer de pulmón. Si yo encuentro una relación de 1, significa que no, que da igual, fumes o no fumes, igual vas a tener o no vas a tener cáncer de pulmón. En cambio, si yo tengo más de 1, significa que efectivamente el fumar es un factor que causa cáncer de pulmón. Si yo tengo menos de 1, significa que el fumar protege a la persona del cáncer de pulmón. El OR se utiliza para estudios retrospectivos o transversales y la interpretación es exactamente la misma, solo hay que tener en cuenta el contexto del estudio. Recuerden, sin relación y mayor a 1, la probabilidad de tener el evento se incrementa. Junto al OR y al RR tenemos el valor P. El valor P simplemente es la probabilidad de error que tengamos en el estudio. Todos los estudios en salud se trabajan con una confianza de 95%, es decir, que solo toleramos un error del 5%. Por lo tanto, todos los valores mayores a 0.05 superan esta tolerancia de error, por lo tanto no aceptamos el hallazgo. Si el resultado es menor de 0.05, entonces los hallazgos son reales, significativos y los aceptamos. El intervalo de confianza representa la ubicación del OR o RR en el universo. Es un rango realmente. Si el RR o el OR son mayores a 1, entonces el rango inferior del intervalo de confianza debe ser también mayor a 1 y viceversa, ya que en el caso de que el rango del intervalo de confianza sea muy amplio, probablemente no habría cómo inferenciar los datos hacia el universo y el estudio tenga un problema de significancia. Vamos a poner ejemplos. Este es un estudio que se realizó en la ciudad de Quito. El uso de medias sintéticas y de algodón relacionadas con bromidrosis. Tenemos un RR de 7.5
con un intervalo de confianza de 3 a 14 y una P de 0.005. ¿Qué significa eso? Que el uso de medidas sintéticas se asocia con 7.5 veces más probabilidades de tener broncohidrosis. El intervalo de confianza está en un rango aceptable, ya que su límite inferior es igual mayor que 1 y la P es menor a 0.05, por lo tanto aceptamos el hallazgo. Tabaco como factor asociado al cáncer de piso de boca, tenemos un OR de 14, es decir, existen 14 veces más probabilidades de tener cáncer de piso de boca si fumo que las personas que no fuman. Pero el intervalo de confianza es demasiado amplio, es decir, en el universo el tabaco se comporta como factor protector y como factor de riesgo. Por lo tanto, probablemente tengamos problemas con la muestra del estudio y haya que hacer correctivos. Y la P es no significativo, es decir, este estudio probablemente los resultados se debieron al azar, por lo tanto no acepto el resultado. Este es un estudio obviamente inventado, el uso de abrigo versus no uso de abrigo en el invierno en Alaska en relación a hipotermia. Tengo un riesgo relativo de 0.05, lo cual, perdón, de 0.5, es decir, es un factor protector. El uso de abrigo protege de hipotermia. El intervalo de confianza parte es factor protector en sus dos límites del rango, por lo tanto es inferenciable, y la P es mucho menor a 0.05, por lo tanto aceptaría este resultado. Uso de asientos de seguridad para vehículos en carretera relacionado a la mortalidad infantil en accidentes de tránsito es un factor protector. El intervalo de confianza es protector también en sus dos rangos, y la P es significativa. Por lo tanto, efectivamente, el uso de asientos de seguridad es un factor protector con la mortalidad de niños en accidentes de tránsito. Cualquier duda estaremos resolviendo en el aula virtual. Muchas gracias.